Amigos y curiosos del misterio divino, hoy nos embarcamos en un viaje que nos adentrará en los laberintos más profundos de la creación, un sendero enigmático que atraviesa siglos de cuestionamientos y desvelos teológicos. Sí, Dios teológicos creó a Satanás perfecto. ¿De dónde proviene el mal? Este intrigante enigma no solo desafía nuestras mentes, sino que también nos invita a explorar el corazón mismo de la existencia y el libre albedrío en un universo gobernado, supuestamente, por la bondad suprema. Imaginemos por un momento el vasto lienzo del cosmos en los albores del tiempo, cuando aún no existía la disonancia entre la luz y la oscuridad. En esta sinfonía celestial, Dios dejó caer semillas de perfección, cada una portadora de un propósito divino. Entre estas creaciones, una estrella resplandeciente se elevaba con más fulgor que cualquier otra: Lucifer, el portador de luz. La narración en el libro de Ezequiel 28:15 relata de manera poética: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esa frase, aparentemente simple, resuena a través del tiempo con ecos de misterio insondables. Porque, ¿cómo, en un mundo inicialmente sin fisuras, pudo germinar la semilla del mal? Podemos imaginar a Lucifer contemplando su propia magnificencia, un ser forjado en la perfección que comenzaba a delinear un camino divergente, uno que nadie pudo prever en la calidez de la luz divina. Pero, ¿fue soberbia, una chispa de insatisfacción o tal vez un anhelo de autonomía lo que encendió su metamorfosis? La pregunta palpita con una urgencia casi tangible. ¿Fue el mal una sorpresa en el grandioso y tenue teatro del libre albedrío? No podemos evitar cuestionar cómo el mal se infiltra en nuestro mundo, si todo comenzó bajo la tutela de un ser perfecto. Pero tal vez, el mayor enigma yace en la libertad misma, en cómo la posibilidad del error, del desafiar el curso impuesto, puede haber sido una parte intrínseca del diseño divino. Así que prepárense para desentrañar estos hilos ocultos, para mirar más allá de las sombras de lo evidente y preguntarse: ¿es el mal un accidente en el mapa de la creación o una consecuencia necesaria y prevista para que la verdadera libertad y amor existan? Acompáñenos mientras exploramos este enigma, con la esperanza de destilar alguna sabiduría de este vasto caldero de incertidumbres espirituales y filosóficas. Juntos, desvelaremos las claves ocultas en los textos sagrados, reflexionando sobre los misterios que yacen al margen de la percepción humana, buscando respuestas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. La naturaleza de la perfección divina, en la penumbra de las plegarias y los susurros sagrados, emergen los ecos de un misterio tan antiguo como el tiempo mismo. ¿Qué significa realmente que Dios creó a Satanás perfecto? Detengámonos por un instante y contemplemos esta declaración, que resuena como un enigma profundo en el corazón del universo. Imagina el vasto lienzo del cosmos, donde la luz y la sombra juegan una danza eterna orquestada por las manos invisibles del Creador. En este majestuoso panorama surge una figura singular, reluciente, una obra maestra divina: Lucifer, el portador de la luz. En las Escrituras, especialmente en Ezequiel 28:15, se nos revela que este ser fue creado impecable, sin tacha, hasta que la iniquidad fue hallada en él. Pero, ¿qué significa realmente esta perfección? ¿Y qué secreto se esconde tras su velo dorado? Siendo la perfección divina un tejido intrincado de atributos, debemos preguntarnos: ¿era esta una perfección estática, inmóvil, o algo dinámico, lleno de posibilidades y decisiones? La perfección de Lucifer podría haberse manifestado en un sinfín de cualidades extraordinarias: una inteligencia sin par, una belleza deslumbrante y una autoridad que reflejaba la gloria misma del Altísimo. Sin embargo, hay un hilo de misterio que debemos seguir: la capacidad de elegir. En el insondable diseño de lo perfecto, Dios no omite el libre albedrío. Este atributo singular le confiere a la criatura la capacidad inquietante y sublime de elegir entre la devoción eterna o la rebelión catastrófica. Quizás la perfección no reside en la imposibilidad de error, sino en contener todas las herramientas necesarias para trascender. En Lucifer, este perfecto equilibrio se inclinó hacia la presunción y el deseo imposible de ser igual al Creador. ¿Podría ser que, dentro de esta perfección, yacía también la semilla de su caída? La perfección divina, entonces, no se mide únicamente por la ausencia de carencias, sino quizá por la capacidad de amar y obedecer en plena libertad. Así, el misterio de la creación de Lucifer nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza dual del don divino de la libertad, una libertad que puede conducir no solo a la expresión más elevada de alabanza, sino a la caída más profunda y resonante en el coro del universo. Un enigma tejido en el tapiz sagrado de la existencia que continúa fascinando a la humanidad
desafiándonos a discernir sus lecciones ocultas. Imagina por un momento un mundo donde la perfección no es una jaula cristalina que limita, sino un amplio horizonte que susurra infinitas posibilidades. Un mundo donde el libre albedrío es una llama eterna, incandescente, reflejada en los ojos de cada ser. Es aquí donde nos encontramos con una de las figuras más enigmáticas en el tejido del cosmos, Satanás, un ángel que habitó en las alturas de la perfección divina y que sin embargo optó por un destino sombrío. La capacidad del libre albedrío para coexistir con la perfección se articula de manera inquietante en esta figura celestial. ¿Cómo es posible que un ser que se hallaba en la cúspide de la creación eligiera volverse lo que conocemos hoy como el adversario? El gran misterio que rodea a Lucifer no es simplemente su caída, sino su elección. De acuerdo al profeta Ezequiel, existió un tiempo en que Lucifer fue una creación radiante, pleno en sabiduría y belleza, caminando entre las piedras de fuego del Edén celestial. Aquí, la perfección no era un árbol cloisonné con frutos predestinados, sino un jardín vasto y exuberante donde cada ser angélico tenía la libertad de explorar y decidir su camino, esculpido a partir de su esencia divina. En este panorama de esplendor y pureza, Satanás, cegado quizás por su propio reflejo, hizo un uso trascendental de su libre albedrío. Optó no solo por cuestionar su lugar en el cosmos, sino por desafiar la mismísima estructura que unía los cielos. ¿Qué es lo que provoca tal elección? La respuesta no se encuentra solo en la rebelión misma, sino en la naturaleza inquebrantable del libre albedrío que permite que inclusive en la perfección resida el potencial de imperfección. Este don del libre albedrío que los seres celestiales poseen es tanto una bendición como una prueba de la confianza inconmensurable que Dios deposita en su creación. A través de este acto voluntario, Satanás revela un secreto celosamente guardado, que la libertad de elección es un principio tan intrínseco al orden divino como el mismo amor. El misterio se intensifica al considerar que esta elección de mal no es simplemente una caída, sino un eco del conflicto interno que cada ser en la creación podría enfrentar. La complejidad de este relato resuena en la paradoja de un ser perfecto haciendo una elección imperfecta. El libre albedrío, por su naturaleza, no está confinado a las fronteras de lo moralmente correcto o incorrecto, sino que es una manifestación de la autenticidad con la que cada ser se relaciona con el Creador. Tan antiguo como el tiempo, el enigma del libre albedrío de Satanás nos recuerda que cada elección tiene un peso y una resonancia que trasciende, desnudando la naturaleza más esencial de lo que significa ser consciente y libre. En el vasto tapiz del designio divino, imagina un reino iluminado por la gloria magnífica de la perfección divina, un lugar donde el amor, la belleza y la sabiduría no tenían parangón. Este era el reino de los cielos, donde los ángeles cantaban eternamente en honor al Creador. En medio de este resplandor celestial, había uno que destacaba por encima del resto: Lucifer, el ángel de luz, el más brillante entre los seres celestiales. Su esplendor era tal que su aparición traía consigo un resplandor que deslumbraba incluso a las huestes angelicales. Pero, ¿cómo es posible que de este ser tan perfecto emanara el orgullo que finalmente lo condujo a la rebelión? La historia de Lucifer es un enigma tan antiguo como el tiempo, una paradoja que ha cautivado a teólogos, filósofos y buscadores de verdad a lo largo de los siglos. Isaías 14, 12, 15 describe la caída de este magnífico ser, quien decía en su corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Este deseo latente de ser como Dios actuó como un catalizador, forjando la chispa que inició su trágica caída. Pero la pregunta persiste: ¿cómo puede surgir tal orgullo en un ser creado perfecto? Para entender este misterio debemos mirar más allá del velo de lo visible y aventurarnos en el mundo singulero del libre albedrío, creados con la capacidad de elegir. Incluso los ángeles más perfectos, incluido Lucifer, poseían esta facultad divina. El libre albedrío es un don, un regalo que encierra un riesgo, pues trae consigo la posibilidad de elegir el bien supremo o el rechazo de la gracia divina. No se impusieron límites al poder de la libre elección, ni siquiera frente a la magnificencia del amor de Dios. Este relato nos envuelve en un manto de misterio, pues nos confronta con la idea de que incluso la perfección no es inmune a los susurros del orgullo. ¿Acaso fue un diminuto resquicio de autocomplacencia la puerta que permitió el ingreso del deseo de sublevación? La historia de Lucifer es un recordatorio de que el orgullo es insidioso y puede infiltrarse incluso en el corazón más puro. Mientras seguimos explorando estos intrincados hilos del destino y la libertad, la historia de la caída de Lucifer nos deja pendientes de una respuesta, una verdad que puede residir en lo profundo de cada alma que busca con anhelo conocer el corazón de los cielos. Imagina un vasto océano,
inmutable y silencioso, donde cada ola, cada corriente oculta secretos insondables. Así es la omnisciencia de Dios, un misterio que desafía nuestra comprensión, un enigma que nos invita a adentrarnos en las profundidades del conocimiento divino. Ahora bien, dentro de este océano hay una pregunta que ha intrigado a teólogos y filósofos por siglos. ¿Sabía Dios sobre la futura rebelión de Satanás? Este cuestionamiento nos lleva a bordear el precipicio de la paradoja divina, donde el conocimiento absoluto se encuentra con el concepto del libre albedrío. En las Sagradas Escrituras, reza un pasaje que podría contener las sombras de esta verdad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, Isaías 55, 8-9. Esta afirmación nos recuerda que el pensamiento divino opera en una dimensión que eclipsa la lógica humana, sugiriendo que el conocimiento de Dios es tan insondable como el cosmos mismo. Pero detengámonos aquí. Si Dios conocía el futuro acto de rebelión de Satanás, ¿qué implicaciones tiene esto para el concepto de la responsabilidad? ¿Era Satanás la luminosa estrella de la mañana, un mero peón en un esquema predeterminado, o tuvo realmente la opción de elegir su destino? Esta dicotomía despierta en nosotros un sentido de asombro y desconcierto, pues altera las nociones tradicionales de culpabilidad y libertad. Es aquí donde el misterio se espesa y el velo de la comprensión se torna opaco. Según algunos pensadores, si Dios es verdaderamente omnisciente, entonces todos los eventos de la eternidad ya están impresos en el gran libro del destino. Esto plantea la idea, por un lado, de un diseño divino que abarca incluso las caídas más oscuras. Por otro lado, esta omnisciencia podría implicar una forma de responsabilidad compartida. Este último pensamiento nos turba y nos hace cuestionar. ¿Es posible que la existencia misma de la rebelión fuera parte del diseño para una historia más vasta de redención? Las interpretaciones varían. Algunos argumentan que la presencia divina no impone limitaciones a las decisiones de los seres creados. Dios, en su infinita sabiduría, pudo haber previsto la caída, pero también previó todas las rutas posibles de redención que de esta emergerían. De esta manera, el conocimiento divino no niega el libre albedrío, sino que lo envuelve, transformando incluso el acto de rebelión en una oportunidad para manifestar el amor y la gracia de Dios en el universo. Nos recuerda que en el corazón del misterio divino hay un propósito que se despliega lentamente, y para el observador atento las verdades más profundas pueden revelarse como fuegos de artificio en la vasta noche de Beshi. La existencia. Imagina por un momento que el universo es un vasto tapiz tejido por manos divinas, donde cada hilo representa una vida, una experiencia, un sentimiento o suceso. Algunos de estos hilos brillan con la luz del bien, resplandecientes y cálidos, mientras que otros parecen oscuros y ominosos. Pero, ¿y si en realidad ambos tipos de hilos son esenciales para crear un diseño completo y armonioso? ¿Podría ser que el mal tan temido y evitado tenga un papel crucial en el plan divino, operando con un propósito oscuro pero intencionado? El libro de Job en la Biblia nos ofrece una provocativa mirada al propósito del mal. Job, un hombre íntegro y piadoso, enfrenta una serie de desdichas monumentales, orquestadas no por sus faltas, sino como parte de una conversación cósmica entre Dios y Satanás. ¿Cuál podría ser el propósito de estas pruebas? A simple vista, parece una injusticia cósmica. Sin embargo, a través de sus tribulaciones, Job vislumbra dimensiones del carácter divino y de sí mismo que nunca hubiera podido conocer de otra manera. El misterio del mal reside en su capacidad de despertar un potencial latente dentro de nosotros. Sería un panorama aburrido aquel en que el bien no enfrentara oposición, pero a menudo es en las luchas más oscuras donde se manifiestan nuestras mejores cualidades: la resiliencia, el coraje y la compasión profunda. Aquí es donde el misticismo del plan divino empieza a desdoblarse. Lo que parece ser mal puede, en su sentido más profundo, estar configurado para despertar lo divino en la humanidad. Quizás en esos momentos de sufrimiento se encuentra la oportunidad de mostrar un amor incondicional, de ejercer una bondad que trascienda todas las circunstancias. Es posible que el mal no sea un accidente en el universo de Dios, sino una herramienta cuidadosamente balanceada en la eterna danza entre la luz y la sombra. Así, el misterio permanece. ¿Es el mal una prueba, una lección o una provocación hacia un despertar espiritual? Al igual que Job, muchos han descubierto que en el antagonismo de la vida se ocultan las semillas de una comprensión más profunda de lo divino. Es un misterio que no solo desafía la comprensión, sino que, quizás lo más inquietante, invita al espectador a participar del juego eterno de redención y propósito. La influencia del mal, un intrigante viaje a través de sombras y luces. Imagina una noche cubierta por un vórtice de oscuridad, donde el susurro de una brisa fría parece llevar consigo secretos milenarios. Allí, en la penumbra de tiempo y espacio, se encuentra uno de los enigmas más antiguos y fascinantes del espíritu humano: la influencia del mal. Comencemos por adentrarnos en una narrativa tan antigua como la humanidad misma,
donde el bien y el mal yacen en un constante baile de tensión y atracción. En el libro de Job, encontramos un diálogo singular y perturbador entre Dios y Satanás, el príncipe de las tinieblas. Este ser celestial caído, antaño portador de luz, ahora busca tentar y corromper, y ha recibido el permiso para probar la fe de Job. Aquí es donde la cortina se corre, revelando la influencia de Satanás, no como un capricho del azar, sino como una fuerza que desafía la integridad y la resistencia interna del alma humana. El mal externo, representado por Satanás en las Escrituras, es solo una sombra que refleja el conflicto interno que todos enfrentamos. ¿Acaso no somos todos, en algún momento, como Job, tentados por las sutiles insinuaciones del mal que insisten en que el mundo no es más que un vasto y descarnado juego de poder y supervivencia? Esta tentación externa penetra nuestras vidas diariamente, disfrazada de oportunidades engañosas, deseos prohibidos y elecciones aparentemente inocentes que llevan una carga de oscuridad. Lo que hace que este misterio sea aún más fascinante es la manifestación del mal interno. Es decir, esos demonios personales que cada uno de nosotros lucha por silenciar. Son pensamientos oscuros, emociones no controladas y dudas corrosivas que resuenan en el crisol de nuestra mente. La fuerza del libre albedrío y la eterna pugna entre el bien y el mal encuentran su campo de batalla dentro de nuestros corazones y mentes. Aquí, lo externo se convierte en interno y viceversa. La influencia del mal es, por tanto, un intrincado laberinto donde la línea entre el afuera y el adentro es tan delgada que parece danzar como llamas en la oscuridad de nuestra psique. En nuestra búsqueda de luz, ¿cuántas veces nos hemos visto seducidos por la promesa del poder solo para descubrir el vacío que acecha en las sombras de nuestras decisiones? Así, al explorar este misterio, nos enfrentamos no solo al desafío de resistir las tentaciones externas, sino también a la necesidad de comprender y domar nuestras propias sombras internas. Es en este equilibrio precario donde verdaderamente nos enfrentamos al enigma del mal, un enigma que sigue intrigando y perturbando en cada rincón del alma humana. Imagina por un momento un vasto salón celestial, iluminado por una luz tan pura y brillante que parece cantar por sí sola, una melodía que solo el alma más pura puede escuchar. Entre las columnas de alabastro de esta sala, la Vulgata nos habla de seres inmaculados, mensajeros divinos creados para ser los heraldos de la majestad de Dios. Sin embargo, en este relato grandioso, emerge una figura que se destaca entre las filas angelicales, un ser cuya belleza rivalizaba con la misma creación. Lucifer, el portador de luz. La historia de Lucifer, que más tarde conocemos como Satanás, es un relato de reconocimiento y caída. Un ángel cegado por su propia gloria, que al intentar establecer su trono sobre el Altísimo, halló su destino entre dolores y sombras. Esta transformación de luz a oscuridad plantea la pregunta que nos lleva al borde del misterio teológico. ¿Pueden criaturas como Satanás, caídas por su propia soberbia, encontrar el camino de regreso a la redención? Es aquí donde el entramado del misterio y la redención se entrelazan de formas que desafían nuestra comprensión terrenal. Algunos sugieren que el amor de Dios es tan infinito que no existe creadora incapaz de volver a su abrazo, mientras que otros arguyen que ciertos actos son, en esencia, irreversibles, y que la naturaleza angélica los sella en Ezo, un estado eterno. Acompañemos este debate con un pasaje intrigante del Apocalipsis. En sus páginas, las profecías nos hablan de un final donde todo es renovado, donde la victoria del Cordero trae la paz a todos los rincones del universo. Algunos interpretan este pasaje como una insinuación de que, en la redención final, todas las cosas, visibles e invisibles, pueden ser restauradas a su forma más pura. Sin embargo, el silencio ensordecedor sigue envolviendo la cuestión. En el laberinto de las Escrituras Sagradas, no hay un camino claro que nos lleve a la certeza. Es ahí, en esa incertidumbre, donde el verdadero misterio reside. Al explorar este tema, nos damos cuenta de que las respuestas definitivas pueden estar más allá de nuestro alcance, destinadas a ser descubiertas solo cuando traspasemos al otro lado del velo del tiempo y del espacio, donde los secretos de lo eterno son finalmente revelados. La paradoja del bien y el mal ha sido un rompecabezas que ha intrigado a filósofos, teólogos y creyentes a lo largo de los siglos. En el vasto tapiz del cosmos, donde la luz divina se despliega a través de galaxias y estrellas, surge la inquietante sombra del mal. Pero, ¿cómo es posible que en un universo creado por un Dios perfectamente bueno, exista tal oscuridad? La respuesta se escapa, como niebla entre los dedos, alimentando la curiosidad y la meditación a lo largo del tiempo. Una noche, en una pequeña aldea en lo profundo de las montañas, un sabio anciano se dispuso a contar una historia alrededor de la chimenea crepitante a un grupo de jóvenes curiosos. La existencia de maldad, comenzó con voz pausada y resonante, es como una joya en la arena,
A menudo nos lastima, pero nos desafía a comprender su presencia en un plano elevado. Los jóvenes, con los ojos iluminados por el resplandor del fuego, escuchaban atentamente. La historia del anciano se centraba en el libro de Job, un pasaje bíblico que evoca este enigma. ¿Por qué sufre un hombre justo? Job, rico en fe y fortuna, ve cómo todo le es arrebatado, y en su diálogo con Dios se despliega una verdad impenetrable que sigue resonando en el corazón de la humanidad. La esencia de la paradoja es que la presencia del mal no significa la ausencia de la bondad divina. La paradoja del bien y el mal nos invita a reflexionar sobre la libertad. Esa misma libertad que fue imbuida en la humanidad con el propósito de escoger. Sin el mal, ¿podríamos verdaderamente entender y apreciar el bien? Es un enigma divino que transforma la vida en una danza constante entre luz y sombra, invitándonos a explorar estos senderos oscuros con un farol de esperanza. La paradoja se convierte en un espejo que refleja la complejidad del universo y, a su vez, de nuestras almas, donde el bien y el mal coexisten en un delicado equilibrio que nos impulsa hacia la búsqueda incesante de lo sublime. Así, mientras contemplamos las estrellas en la bóveda celeste, recordamos que la existencia de maldad en el reino de la bondad divina no es solo un interrogante sin resolver, sino una invitación a descubrir el significado más allá del entendimiento humano, una puerta abierta hacia lo trascendente. En el vasto tapiz del cosmos, donde el silencio estelar oculta secretos ancestrales, los ángeles han sido descritos como los guardianes del equilibrio cósmico, actores de un drama celestial cuyo guión ha sido dictado desde el amanecer de los tiempos. Sin embargo, pocos eventos han sacudido este mundo oculto tanto como la caída de Satanás. Imaginemos por un instante a los ángeles, creados en la pura esencia de la luminosidad divina, contemplando el caos que trajo consigo la rebelión de uno de los suyos, aquel ángel de luz que se rebeló en un acto de inimaginable desafío. Este singular acontecimiento llevó a algunos de ellos a cuestionarse: ¿cuál es realmente su rol en un universo alterado por la discordia? El libro de Job nos ofrece una intriga reveladora. Y vino un día en el que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Job 1:6. Este pasaje no solo identifica la aparición de Satanás entre los celestiales, sino que también resalta el misterio inherente al papel de los ángeles que aún permanecían fieles. ¿Acaso estaban estos seres puestos a prueba en su lealtad y propósito? Aquí es donde el velo del misterio se levanta un poco para dejarnos entrever que el cosmos es un lugar de pruebas incluso para sus guardianes más insignes. De la misión de protección y guianza de la humanidad, los ángeles se transformaron silenciosamente en guerreros espirituales, enfrentándose a fuerzas de oscuridad que una vez consideraron hermanas. La narrativa angélica se entrelaza así con un profundo sentido de responsabilidad y sacrificio, donde cada ángel lleva consigo las cicatrices de una guerra invisible, una que se despliega más allá de nuestra percepción ordinaria. El misterio de su papel sugiere que no solo son mensajeros divinos, sino también participantes en un intrincado juego de ajedrez cósmico, donde cada movimiento resuena a través de las dimensiones, entrelazando el destino de celestiales y mortales por igual. Este enigma del rol angélico nos deja cuestionar cuánto se oculta realmente detrás de este velo de éter que separa lo humano de lo divino. Imagina, por un momento, que estás caminando por un bosque en la penumbra del atardecer. Los árboles susurran secretos antiguos y el viento acaricia tu mente con preguntas jamás pronunciadas en voz alta. En el quebranto de la humanidad, una pregunta ha persistido a través de los siglos: ¿de dónde surge el mal que habita entre nosotros? La figura de Satanás se alza como una sombra inquietante sobre estas inquietudes, una figura tan fascinante como temible, cuyo origen se mezcla con el misterio y la confusión. La interpretación teológica del origen del mal desde la figura de Satanás es un tapiz de conceptos y percepciones tejido a través de múltiples doctrinas. En la teología cristiana tradicional, Satanás es el ángel caído, Lucifer, expulsado del cielo por su orgullo desmedido. Este relato, extraído de pasajes bíblicos como Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-17, insinúa una narrativa de rebelión y caída, pero que nos lleva a la asombrosa revelación de que este ser, una vez luminoso, eligió el sendero de la oscuridad. ¿Fue realmente su orgullo, o quizás una prueba más profunda de la libertad y voluntad concedida por Dios a sus creaciones? En las profundidades del misticismo judío, la figura de Satanás se presenta de manera distinta. Aquí, él no es el antagonista absoluto, sino un agente de Dios, destinado a probar y retar a la humanidad. Este rol difiere considerablemente del pensamiento cristiano y nos plantea una pregunta intrigante: ¿es el mal, entonces, simplemente un reflejo de las pruebas que debemos enfrentar en nuestro camino espiritual? Filosóficamente,
el concepto del mal se convierte en un enigma aún mayor. Algunos filósofos argumentan que el mal puede ser simplemente la ausencia de bien, una oscuridad formada por la carencia de luz divina. En este sentido, ¿es Satanás más un símbolo del desequilibrio que una entidad de pura maldad? Otros contemplan la posibilidad de que Satanás represente las fuerzas necesarias para el contraste en el cosmos, impulsándonos hacia la comprensión y el crecimiento espiritual. El terreno se complica aún más con la influencia del dualismo presente en las corrientes gnósticas, donde la batalla entre el bien y el mal es una parte intrínseca del universo. Aquí, Satanás no es simplemente un adversario a vencer, sino un componente del equilibrio universal. Este enfoque explora el misterio de nuestra coexistencia con lo maligno, desafiándonos a cuestionar nuestras percepciones de moralidad y justificación. Así, con un encadenamiento de ideas que serpentean a través de teologías y filosofías, nos encontramos con un vasto mar de posibilidades interpretativas. Cada doctrina ofrece un vistazo en el espejo turbio de la historia, un reflejo de lo profundo y lo desconocido en la experiencia humana. Al seguir explorando estas interpretaciones, se nos invita a enfrentarnos no solo al misterio del mal, sino también a nuestras percepciones más íntimas sobre el propósito de la vida y la esencia de nuestra naturaleza. En este enigma, la figura de Satanás continúa siendo un recordatorio inquietante de la batalla que se libra en el corazón del hombre entre la luz y la sombra. Suscríbete para más contenido.